Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su clase de laboratorio de sistema endocrino. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, los que están presentes. Por favor, contesten que no estoy solo. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a ver el laboratorio de sistema endocrino, que es importante. Ya vieron también lo concerniente a la parte de fisiología. Entonces, esta clase será subida a YouTube. Profe César, histología, laboratorio, sistema endocrino. Y también se pasará a Moodle, pero si no la encuentran en YouTube. Vamos a iniciar. El sistema endocrino, pues sabemos que está formado por las famosas glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas se originan de los epitelios. Ejemplo, por lo menos. Un epitelio como la piel o como el piso de la lengua se invagina por mitosis, baja por el cuello y va a formar la glándula tiroides. Entonces, todas las células de la glándula son de origen epitelial, tanto de las glándulas exocrinas como de las glándulas endocrinas, ¿sí? Son de ese origen epitelial. Cuando le dicen células de origen epitelial, pues se originan de epitelios. La primera que vamos a ver es la glándula pineal. ¿Quién de ustedes se acuerda dónde vio la glándula pineal o la han visto? ¿En qué parte del encéfalo se encuentra? Hacia adelante, en el lóbulo frontal, hacia atrás, centro. Lo cierto es que la glándula pineal también se conoce con el nombre de epífisis. Y en ella vamos a encontrar las siguientes cosas. Como ustedes saben, estamos cuadrando la fecha para volver a hacer quiz que nos hicieron la semana pasada de digestivo. Y haremos luego el quiz del sistema endocrino, que es lo que estoy explicando en este momento. De la glándula pineal podemos ver con el número 2 los pinealocitos. Entonces no se les olvide sacar estas copias para que tengan de dónde estudiar. Ojalá en láser, que se ven más claras y no son muchas copias. Entonces, el número 2 es los pinealocitos. El número 1. El número 1, entonces nosotros podemos pasar acá, ¿sí? Son los acérbulos cerebrales. Son concreciones de calcio que se acumulan con el envejecimiento de la glándula. El número 2 nos muestra los pinealocitos. Estas células son importantísimas porque producen la sustancia llamada la melatonina. También producen la serotonina, que cuando hay disminución de la misma, se produce depresión. O sea, la depresión, estoy down en depresión, bajo, ¿no? Estoy de nota baja. La serotonina tiene que ver mucho con la depresión. Y la glándula es sensible a la luz. Es el reloj biológico. Y los pinealocitos que lo están viendo ustedes acá, ellos producen estas sustancias y lo hacen de noche. Entonces, ¿qué pasa? Uno duerme toda la noche en un lugar oscuro, los párpados cubren los ojos, no entra luz y en ese momento se empieza a producir melatonina durante toda la noche.
Algunos aconsejan que si usted para orinar o hacer algo en la noche, trate de no prender la luz, porque al prender la luz se desactiva la producción de melatonina y eso le va a costar más dificultad volverse a quedar dormido. Un poco, no a todos, pero a los que sufrimos de insomnio, lo digo porque he padecido insomnio, hay un fascículo que viene de la retina. Entonces, cuando uno abre los ojos, entra luz a la retina, a los fotorreceptores, y ese fascículo viene y hace sinapsis con los pinealocitos y les dice que no produzcan más melatonina ni serotonina porque ya es de día. Y empiezan las actividades diurnas. Por eso es conocida como el reloj biológico. El ciclo circadiano más común es noche-día, o sea, luz y oscuridad. Pero vienen otros ciclos circadianos que se repiten, ¿sí? La hora de almorzar siempre entre las 12 y la 1. De pronto, el desayuno puede variar un poco. Hay personas que tienen la secreción de cortisol entre las horas de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Todo eso lo regula la glándula pineal con sus pinealocitos. ¿Qué otros ciclos se repiten? Pues ingestión de alimentos. La glándula se ve perjudicada muchas veces y tal vez en su carrera no por los turnos. Entonces, si yo estoy de día y tengo turno esa noche y no duermo, pues en la noche voy a estar de turno con luz artificial y no voy a producir melatonina, ¿sí? Bueno, continuemos. ¿Qué más hay en la glándula pineal? ¿Qué le llama la atención? Entonces, a ver, algunos de ustedes, ¿qué otra cosa ve de lo que ha visto en el curso? ¿No? Tienen que participar, ya estamos que terminamos el curso, acuérdense, el curso de histología. Entonces, ¿qué sería esto? Mire, estas pepitas. A ver, ¿qué serían esas cosas rojitas? Glóbulos rojos, vasos sanguíneos. Glóbulos rojos y estos son vasos sanguíneos. ¿Cómo se llaman las células que recubren los vasos sanguíneos por su interior? Células largas. Células planas. El famoso endotelio que tiene muchísimas funciones, ¿sí? Ustedes me pueden ver, yo estoy acá en el laboratorio, todos estamos presenciales, pero el curso de microbiología queda ese laboratorio y otro, entonces terminamos virtual. La doctora Carmen Cecilia se encuentra incapacitada por 15 días, entonces está conmigo. Entonces, vuelvo y le repito, quedan pendientes 2 quizzes, el quiz de digestivo y el quiz, 3 quizzes, el quiz de digestivo, el quiz de endocrino y el quiz de reproductor masculino y femenino. Estoy hablando con algunos de los líderes para mirar bien cuándo vamos a hacer eso, qué hora. Según me dijeron, tuvieron problemas el viernes pasado porque algunos están trabajando, etcétera. Pero ese horario ya estaba establecido, pero bueno, ahí llegamos a algún acuerdo. Entonces hay muchos vasos sanguíneos. Acordémonos que el tejido nervioso consume el 20% del gasto cardíaco. Tanto en nutrientes como en oxígeno, es un tejido bastante activo, entonces va a ser este consumo, ¿no? Tan grande. Otro órgano que consume el 20% del gasto cardíaco es el riñón. O sea que todo lo que baja por la aorta, el 20% se va a filtrar en el riñón. Pesando, los 2 riñones pesando 1 kilogramo, filtran el 20% de la sangre que sale en la sístole, que es una gran cantidad. Cuando los pinealocitos, que son estas células que producen melatonina, ustedes no se deben comer el cuento de que hay melatonina en pastillas, que la melatonina de los programas naturistas, donde la melatonina, mejor dicho, sirve para 1000 enfermedades, inclusive para el insomnio,
Esa melatonina no es real, no es la verdadera melatonina. O sea que son placebos, todo lo que uno compra. La medicina naturista en gran parte no tiene mucha credibilidad porque no tiene el método científico comprobado, ¿no? Placebo quiere decir que al usted someterse a tratamientos por la misma fe que tiene o por los mismos ánimos que tiene, el cuerpo se cura. Eso puede ser. Cuando los pinealocitos se envejecen, se van volviendo oscuros, como vemos aquí tres, ¿sí? Eso se denomina arenilla cerebral. Cuando vieron los primeros histólogos que eran muy... Y cuando se reúne esta arenilla cerebral de pinealocitos que ya están envejecidos, se funden y forman los acérbulos cerebrales, que es el número 1. Además de todo lo que he nombrado, 5 serían los vasos sanguíneos, encontramos nosotros unas células que están haciendo soporte metabólico y estructural a los pinealocitos. Son alargaditas como esta que está acá, o esta. Entonces, esas células se denominan células intersticiales, pues de intersticio. ¿Sí? Células intersticiales o de intersticio. Ahí les dejo los números para que ustedes puedan estudiar para el quiz. Vamos a continuar con otra glándula que sería bajando, sería la glándula hipófisis. Vamos a ver qué pasó con la hipófisis que no quiere mover. La hipófisis se encuentra en el centro del cerebro. Está limitando con la cavidad nasal, o sea que si yo subo por la cavidad nasal y rompo el seno esfenoidal, entro al tejido nervioso y entro a la hipófisis que se encuentra ahí mismito, ¿cierto? Este sería el corte de la hipófisis, mostrándome las tres hipófisis que se ven a un corte transversal. O sea, tú coges la hipófisis que es así, como una nuez, y la vas a cortar así por la mitad. El hipófisis. Corte aquí por la mitad y miro de frente y encuentro que se ve la hipófisis posterior, que sería esta más clara, la hipófisis intermedia, que es la que ustedes ven acá formando estos quistes, y la adenohipófisis, estaría adelante. También existe otra hipófisis que es la hipófisis de tallo, o sea, la tuberal, pero por el corte que es en la parte de abajo, acá no la vemos. La hipófisis posterior es la neurohipófisis o la hipófisis nerviosa, que acumula elementos producidos en el hipotálamo como la oxitocina y la ADH, pero no los produce. La hipófisis intermedia no es importante en los humanos, atrofiada. Y esta que estamos viendo aquí con más células es la adenohipófisis. Es la más importante en los humanos porque va a producir más cantidad de hormonas. Este es un aumento muy pequeño en 4 para ver tanto la hipófisis intermedia como la hipófisis posterior, como la adenohipófisis o hipófisis anterior. Entonces, vamos a ponerle el número muy fácil. ¿Sí? Miren, la adenohipófisis con mucho más pepitas, quedó invertida la imagen. El número 2 es un quiste coloidal de la hipófisis intermedia. Y el número 3 representa la hipófisis posterior, con todas esas
celulitas chiquiticas que se llaman pituicitos. En inglés no existe la hipófisis, existe la glándula pituitaria. Esta glándula, pues, tiene los pituicitos, pero usted nunca va a encontrar como de hipófisis. No existe la palabra hipófisis. Hipo es poco, hipo es abajo, poquito es pedazo de tejido nervioso que encontraba metido allá en la base, comunicado con la cavidad nasal. Tanto que para operar la hipófisis anteriormente tocaba entrar por la cavidad nasal con una serie de aparatos y romper el hueso esfenoidal para entrar a la bóveda craneal, en la parte superior, por detrás de la órbita. Ya esta cirugía no se hace. ¿Cuándo se hacían? Cuando los individuos crecían mucho. Entonces se sospechaba que tenían un tumor en las células que producen la hormona de crecimiento. Y tocaba sacarlo porque si siguen creciendo, se mueren. Sobre todo por el corazón, que el corazón grande, las válvulas quedan muy descuadradas y hay una insuficiencia cardíaca. El hombre más alto que ha existido, 2,72 centímetros. 2,72, bastante. Y el hombre más pequeño, 50 centímetros. Generalmente 50 centímetros también mide un recién nacido, 52 si es grande. Pero eso lo leí en los Guinness Records. Lógicamente ya están muertos y vienen otros y ocupan la posición. Estas personas mueren rápido. Ustedes buscan en YouTube cualquier cosa para mirar quiénes actualmente ostentan el récord. En las mujeres también han llegado hasta 2,40. Por esto. Eso tiene que ver con la hipófisis. O sea, esta glándula, métase usted en la cabeza que tiene que ver con la reproducción. Si no tiene la glándula, no se puede reproducir. Si no tiene la glándula, puede morir. ¿Por qué la glándula controla el volumen de agua por la hormona antidiurética? Sin esa glándula, tampoco usted se puede enamorar porque produce la oxitocina, que es la hormona que aumenta en los estados de celo y de enamoramiento. ¿Sí? Y otras cosas que vamos a ver, que vamos a repasar. Cuando se tiene agenesia de la hipófisis, la persona queda muy mal. Generalmente queda un niño especial, sin crecimiento, con problemas hidroelectrolíticos, etcétera, etcétera. Sí puede ser compatible con la vida en nacer sin la glándula hipófisis. Entonces vamos por acá. Tengo los tres números: adenohipófisis, intermedia y posterior o neurohipófisis. Vamos a la adenohipófisis, o sea, la hipófisis anterior, que es la más glandular de todas. En ella vamos a encontrar algunas cosas diferentes, ¿cierto? Primero, esto rojo son vasos sanguíneos muy gruesos. ¿Por qué no vemos la sangre individualizada, los glóbulos rojos o eritrocitos? Porque se han lleno, porque se han estallado, se han lleno de líquido, entonces se produce lo que llama hemólisis. Lo que se ve es una mancha roja de toda la hemoglobina, pero no están individualizados. Yo en la clase le nombré el sistema portihipofisiario, que era ancho en esta parte. Son sinusoides. Traen la sangre del hipotálamo directamente hacia estas células rojas y moradas, para que llegue a los receptores. Y eso que viene del hipotálamo son los factores liberadores hipotalámicos. Factores liberadores mandan la hipófisis, mandan las diferentes células de la hipófisis a que produzcan hormonas. Ellas no son autónomas. Antiguamente se creía que la hipófisis era la glándula maestra que dirigía la orquesta, o sea, las demás glándulas endocrinas, especialmente la tiroides, la adrenal, los testículos y los ovarios, dirigidos por la hipófisis. Sí los dirige, pero a su vez la hipófisis es dirige. Factores liberadores del hipotálamo dirigen a estas células para que produzcan estos factores estimuladores de esas glándulas endocrinas. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algo que ustedes quieran
aportar o alguna cuestión, por lo menos en la constitución de la glándula no hay fibras reticulares. Generalmente hay unas células que forman una gran red, formando como el tejido conectivo de la glándula, pero son células, se llaman células retículo estrelladas. Todas están comunicadas entre ellas por sus prolongaciones, tienen varias prolongaciones y tienen uniones comunicantes. No las vemos acá, sería exagerar, células folículo estrelladas. Les decía que estos vasos grandes son del sistema porte-hipoficiario, pero estos ya más delgados son los capilares tipo 3, perdón, los capilares tipo 2, capilares con poros, que también van a nutrir la glándula. Bueno, yo les voy a hacer una preguntita de observación, ¿sí? Les voy a señalar esta célula, mira. Miren el citoplasma de esta célula. Y dígame en qué otra parte encuentra una célula semejante. Acá, ¿cierto? Esta es semejante a esta. Y estas también. Vayámonos hacia abajo. Esta. Por acá. Esta. Y estas son parecidas. Entonces, esas son las células acidófilas, que son el 40% células acidófilas. Producen dos hormonas. Producen la hormona del crecimiento. Mire, esta es acidófila, acidófila. Esta no, por lo menos, mire, esta que está viendo aquí, usted le ve el citoplasma morado. ¿Sí? En cambio a esta le ve el citoplasma rosado, lo mismo que a esta. Son citoplasmas. Entonces, las células acidófilas producen la hormona de crecimiento, donde actúa en todas partes, hace crecer todo. Primero hacia arriba, hasta la estatura que nosotros alcanzamos por medio de los huesos. Se estimulan las metáfisis o los discos de crecimiento de los huesos, hasta que terminamos nuestro crecimiento después de la adolescencia. Son las células acidófilas porque tienen un citoplasma acidófilo o rojizo. Producen también la prolactina. La prolactina hace producir leche a la glándula mamaria. Los hombres tenemos los pezones de adorno, ¿sí? Porque no sirven para nada, o las tetillas de los hombres prácticamente. Pero están ahí. Mire usted un hombre que de pronto le quiten las tetillas, verá que ya se ve feo, ¿cierto? Una parte de nuestra anatomía está atrofiada, hablándonos de ese pasado remoto de las especies, donde primero existió la especie femenina y el hombre en cierto modo fue siendo como una especialización de esa especie madre o femenina. Y eso lo vemos en el feto. El feto es femenino y luego, debido al cromosoma Y, viene la masculinización, viene la formación de los testículos y de todos los caracteres sexuales normales. Sin embargo, en la evolución todavía quedan hermafroditas, o sea, especies hermafroditas, y quiero que tengan en cuenta las tenias, o sea, la que llaman a lombriz solitarias. Las tenias son gusanos largos de 9 metros, pero son planos. Entonces, al ser plano, uno dice, no, pero es que tan largas, 9 metros. Dios mío, la solitaria, cuando usted come mucho, dice, no, usted tiene la solitaria. Sí, pero es que los 9 metros es como si usted tuviera un papel plegado, como son planos, unos papelitos de piñata, entonces usted llega y le hace así, ¿sí? O abre. O abre. Y luego lo pega, ¿cierto? Entonces, no es que tenga mucho volumen, pero sí tiene mucha longitud. Tenemos la tenia solium y la tenia saginata, que es la más frecuente en los humanos. Ya casi no existe porque hay un medicamento que la mata fácilmente y que mata a todos los gusanos, que es el albendazol. Si ustedes quieren purgar a sus sobrinitos, ustedes mismos, uno no sabe cuándo puede tener parásitos.
Entonces, el albendazol, una sola dosis. Y para las amidas, el metronidazol o unos derivados que solamente son pocas tabletas. Decíamos que estas células rojas también producen la prolactina. La prolactina, como las mujeres son las que producen prolactina porque son las que producen leche, tiene mucho más células acidófilas que los varones, ya que nosotros, los varones, bueno, o los abuelos. Y la hipófisis de la mujer pesa más que la hipófisis del hombre, por este hecho de tener más células acidófilas que se llaman mamotróficas, ¿sí? Y las que producen prolactina se llaman somatotropas. Pero en histología ambas son acidófilas. Los análisis de microscopía electrónica demuestran que los gránulos de unas son más grandes que los de otras. O sea, en realidad son células diferentes. Pero nosotros las llamamos células acidófilas. Producen dos tipos de hormonas. Ahora miramos esta. El citoplasma de estas, que son el 10%, lo mismo que de esta, es un citoplasma morado, ¿sí? Moradito. Acá. Tenemos más por otros lados. Esta, mira. Entonces, esas células van a producir hormonas que van a estimular las otras partes. Entonces, las células se denominan células basófilas. Aquí hay una acidófila y aquí hay una basófila. Vamos a preguntarles, a ver, ¿esta qué sería para ustedes? ¿Una acidófila o una basófila? ¿Esta que está acá sería una acidófila o una basófila? ¿Esta que está casi igual a esta que está acá o son diferentes? Entonces, esta es basófila, citoplasma como moradito, y mire, y esta es eosinófila, citoplasma rojo, como que está acá. Las basófilas producen, vayámonos hacia abajo, primero la estimulación de la tiroides, ACTH, perdón, TSH, TSH, al revés, hormona estimulante de tiroides, TSH. Esa sustancia llega a las células de la tiroides que tienen receptores y se pegan ahí y estimulan a la tiroides aunque produzcan las hormonas tiroideas. Células basófilas producen también ACTH, que quiere decir adrenocorticotropina. Esta estimula la glándula suprarrenal. Pero, ¿qué parte de la glándula suprarrenal que tiene una corteza y una médula? La corteza suprarrenal que tiene 3 capas. Lo vamos a ver ahora. Son estimuladas por la ACTH. Producen las células basófilas también hormonas que estimulan a las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Entonces serían las gonadotropinas. Gonadotropinas. O sea, hacen trofismo sobre las gónadas, se estimulan. Entonces tenemos la FSH y la LH. En el género femenino, la FSH permite el crecimiento de los folículos, producido aquí en estas células basófilas. En los varones, la FSH estimula las células de Sertoli, que son unas células que están en los testículos, dentro de los túbulos seminíferos, y que permiten la maduración de los espermatozoides. Crecimiento, soporte de los... ¿Por qué? Porque la FSH siempre está estimulando esta célula de Sertoli que la vamos a ver más adelante. Y la célula de Sertoli le da de comer directamente, como una mamá, a sus hijitos que son los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y espermátides. La FSH en el hombre estimula las células de Sertoli. En la mujer, fue donde tomó el nombre, que quiere decir hormona estimulante del folículo, ¿sí? FSH. Al revés las letras, hormona estimulante del folículo. La otra gonadotropina que ustedes deben tener en cuenta es la LH, también producida en las células basófilas.
La LH, cuando la mujer está haciendo su ciclo menstrual y va subiendo los estrógenos, va aumentando el endometrio, llega un momento en que va a presentar la salida del ovario de un ovocito secundario, no de un óvulo, porque no ha terminado las divisiones meióticas. Lo que la mujer bota por sus ovarios hacia la trompa, que se queda quietico ahí a la entrada de la trompa, donde se llama la ampolla, es un ovocito secundario. Por favor, repasen la meiosis, tienen que tenerla muy clara. Y si ese ovocito secundario allá en la trompa llega el espermatozoide y lo fecunda, el ovocito secundario se transforma en óvulo y en un cuerpo polar. Su material genético baja a la mitad. Y el espermatozoide también tiene la mitad de la material genético. Cuando se fecunda se restablece el material genético. Entonces podemos decir que la LH causa la ovulación. Hay un pico de LH, la LH viene así plana y de pronto sube y baja. En ese momento el ovario se llena más de líquido, aumenta la tensión del folículo terciario de Graf y es tanta la tensión que se estalla. Al estallarse ese folículo que está lleno de líquido, el ovocito secundario sale y es captado por la trompa. ¿Sí? La trompa lo succiona. ¿Cuántas horas tiene ese ovocito para estar ahí en la trompa? 12, 24 horas si no muere. Ese es el tiempo en que puede quedar embarazada una mujer. Pero acordémonos que los espermatozoides pueden demorar 3 días antes, si son depositados, como la película Duro de Morir. 3, 4 días, él no se deja morir, esperando que llegue el ovocito secundario. Si no, como dicen todos, bailas. Pero des en cuenta de una cosa, que el embarazo son 24 horas. Sumado 3 días, son 4 días que la mujer puede quedar embarazada si tiene relaciones íntimas, ¿no? Que esté cerca a la mitad de la menstruación, queda embarazada. O sea, que si el ciclo demora 28 días, el día 14 es la ovulación o cerca. Entonces, el método de ritmo consiste en tener relaciones, inmediatamente pasa la menstruación con mucha confianza, durante unos 3, 4, 5 días máximo, y antes que llegue la menstruación, que sí es muy difícil de calcular. O sea, que lo más seguro son después de que pasa la menstruación, esa primera semana. Porque hasta las 2 semanas no va a haber la ovulación. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Saben que los embarazos no deseados traen muchos problemas familiares y académicos. Aquí a veces las niñas que quedan embarazadas, ellas manifiestan mucho sueño, mucha dificultad para estudiar. Claro, el embarazo produce anemia, etc. La LH, entonces produce la ovulación en la mujer. ¿Y la LH qué produce en el hombre? Pues estimula unas células que se llaman células de Leydig que producen la testosterona. Tienen la producción de 5-hidroximetiltestosterona que me atacó a mí. ¿Por qué a mí? Porque destruye los folículos pilosos. Yo tenía una abundante cabellera y era muy simpático cuando joven. Cuando todas las personas jóvenes son agradables porque son jóvenes, nomás por ser jóvenes y ser fecundos y poder ayudar a sus hijos. O sea, por eso ustedes desean casarse con un hombre de su edad, que le lleve 3, 4, 5 años. Porque si se casan con un 50 o 60 años y tienen hijos, esa persona no te va a ayudar a criar a tus hijos o a ser un papá. Creo yo, ¿no? Puede ser la normalidad. Aunque hay niñas que les gustan los viejos porque tienen lo que llama el complejo de Edipo. Y generalmente de 100 hay 2. Pero no los viejos que le lleven 10 años, los viejos que le lleven 20, 25 años. Hay algunas que no les importa la edad, sino que tenga dinero. ¿Sí? Bueno, continuando acá, voy a sacar un poquito mi imagen, que pronto les aburre mi imagen para que vean pleno. Hay otras células que, miren, tienen el núcleo y el citoplasma es blanco.
Esas células las llaman cromófobas y su función es desconocida. Cromófoba, vamos a ver si encontramos por acá otra. Mire, citoplasma blanco. Lo bonito de venir al laboratorio es que podemos mover las placas y esta cromófoba. Entonces, vamos a ver. O sea, acá están los números. Sistema aporta. Sistema aporta. Los capilares son más pequeños. El número 4 es la célula basófila. El 3 son las acidófilas. Basófilas. Capilares. Entonces ahí tenemos lo que hablamos. Acidófilas, basófilas. Las cromófobas son el 50%. Vuelvo y repito, las basófilas son un 10%, las acidófilas son el 40%. Las folículos estrelladas no se ven. Los capilares que están ahí más delgados son fenestrados y el número 1 es el sistema porta-hipofisiario. Entonces ahora nos vamos a ir para la parte de atrás, o sea acá, para el número 3, que es la neurohipófisis. La neurohipófisis se ve como el tejido nervioso, se ve algo clara, llena de un montón de células que no son neuronas, no hay neuronas en la neurohipófisis. Entonces vamos a ir hasta allá, aquí le hemos agrandado, le vamos a colocar de una vez los números. Las células que se encuentran son estas, alargaditas. No se extraña que cuando nosotros estudiamos para el quiz decimos un número señalado no pertenece o un número señalado es el único que pertenece. Entonces, el número 1, que son estas células, pertenece a los pituicitos. Los pituicitos son como astrocitos modificados. Recuerden que esto es neurohipófisis y es tejido nervioso. Todo lo demás que vemos por acá, que no son núcleos, todo esto son axones. Esos axones vienen ¿de dónde? Del hipotálamo. En el hipotálamo hay unas neuronas, un grupo de neuronas se llaman núcleos cuando están en el sistema nervioso central. Entonces tenemos el núcleo de neuronas que está encima del quiasma óptico, se llama el núcleo óptico, supraóptico, y al lado de los ventrículos laterales está el otro núcleo que se llama paraventricular. Entonces, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular en el hipotálamo, no aquí, porque está la neurohipófisis. Allá arriba en el hipotálamo, en el soma, producen ADH y oxitocina. ADH es hormona antidiurética, también llamada vasopresina, y la oxitocina, pues es la oxitocina. Son péptidos de 9 aminoácidos, se producen en el hipotálamo y viajan por el hipotálamo, por los axones que llama transporte anterógrado, y se acumulan en las terminaciones formando estas manchitas, o estas manchas que se conocen como cuerpos de Herring. Usted examinar acá, hiciera un análisis de estos cuerpos de Herring, usted encontraría hormona antidiurética y oxitocina. Estos son los axones que traen. El fascículo se llama fascículo hipotálamo hipofisiario. Entonces, en conclusión, la neurohipófisis o la hipófisis nerviosa no produce nada, acumula ADH y oxitocina. La ADH, ¿dónde actúa? En el túbulo colector del riñón. Actúa en unas moléculas llamadas aquaporina, la aquaporina 4 y la aquaporina 1. Generalmente ese túbulo lleva orines, ¿cierto? Lleva la orina, pero todavía no es la orina. La orina se forma después de que sale del túbulo colector al cáliz menor. Lo que yo tengo en la cáliz menor es orina, pero en el túbulo colector yo todavía le puedo sacar agua, que es el que termina en la punta de la papila renal. En el túbulo colector yo le puedo sacar agua con la hormona antidiurética y eso concentra la orina, porque si yo le saco agua, concentra la orina.
¿Cuánto? Mucha. Yo les decía en la clase que hasta 10 litros de orina se producen normalmente si no existiese ADH. Pero al ADH en el túbulo colector actúa en los receptores de agua por orina y saca agua. De esos 10 litros logra sacar hasta 8.5 litros. De tal manera que usted va a orinar entre 2 litros y 1.5 litros diarios. Pero si toma mucha agua, pues orina más. Analicemos un poquito eso de tomar agua, que tanto nos dicen y que tanto hablan del agua, que es vida, para vender el agua. Jamás se pensó que el agua se fuera a vender, pero ustedes saben que el agua se vende en bolsas. Posiblemente en unos años estemos comprando aire en bolsas para poder respirar bien, ¿no? ¿Sí? Conductos, balitas de aire para poder salir al tráfico, al moto. Cáncer pulmonar y muchos cánceres han aumentado por la vida moderna y la industrialización. Está totalmente comprobado por los alimentos procesados, cánceres de las vías digestivas, tanto de estómago como colon. Y jovencitos, hay que ir a la plaza de mercado y comprar cosas. Y eso no es así porque están con los pesticidas, hay que lavar muy bien todo esto. Vivimos en un mundo muy contaminado, ¿no? ¿Alguna pregunta de la neurohipófisis? Bueno, yo creo que sí hay que hacer una. Y es, ¿cuál es la función de la oxitocina? Bueno, la hormona antidiurética o ADH también se llama vasopresina, yo ya lo dije, ¿cierto? La oxitocina, ¿dónde actúa? En el músculo liso del útero para producir los dolores del parto. O sea, sin neurohipófisis o sin hipófisis no nos podemos reproducir porque no tenemos oxitocina y no hay contracciones. Ah, bueno, dirían ustedes, pues se saca por cesárea. Ah, bueno, sí, lógicamente. Pero eso ahora en la vida moderna, durante los millones de años que llevamos evolucionando y como especie llevamos 3 millones de años como homos erectus, somos sapiens, antes de separarnos de los chimpancés, 3 millones y medio de años. Acuérdense, han existido varias especies de hombre. Nosotros somos una especie, como la mula, el burro, la yegua, ¿sí? Son especies, son iguales, pero el hombre neandertal era una especie de hombre de otra especie. Se cree que se extinguió porque le creció mucho el cerebro y no hubo suficiente oxígeno para nutrir ese cerebro tan grande. Todo está equilibrado. Era mucho más inteligente que el hombre moderno, ¿no? Etcétera. Pero esto no es clase de qué, de antropología. Sin embargo, yo les digo una cosa, jóvenes, las clases no se deben limitar a repetir un montón de cosas que están en los libros. Los profesores tienen libre cátedra y pueden expresar ciertas cosas siempre y cuando no se salgan tanto del tema, ¿sí? Entonces, hay libre cátedra y uno puede expresar cosas. Siempre y cuando pues, no sean cosas que vayan a ofender a las demás personas, ¿sí? O les vayan a tocar en sus puntos neurálgicos. La oxitocina también sirve para que salga la leche de los pezones. Cuando ustedes tengan la experiencia, los hombres que están ahorita escuchándome, hay poquitos, solamente hay 9 personas en la sala. Las mujeres cuando van ya a dar a luz, deben estimular con sus dedos los pezones tratando de sacar leche. Tratando, ¿no? Estimularlos. Hasta que salga como un líquido amarillento. Ellos se dan cuenta que a medida que lo hacen sale un poquito más, porque hay un reflejo donde el pezón se comunica con el hipotálamo por medio de una vía que no está bien establecida y el hipotálamo secreta más oxitocina que se acumula en la hipófisis posterior y sale. Entonces, la oxitocina sirve para la eyección de la leche. La eyección de la leche. Y la oxitocina aumenta en mucha concentración con otras hormonas en el periodo de celo. De los animales, cuando están en periodo de celo, periodo de estro viene de estrógenos.
En el ser humano ya no existe el periodo de celo, pero sí todavía quedan vestigios. Y vamos, se aumentó algo proporcionalmente en el lóbulo límbico, que no se ve mucho en los animales, que es el estado, en el humano, es el estado de enamoramiento. ¿Sí? Fall in love, caer en amor, se dice en inglés. Fall in love, enamorarse. La oxitocina sube y eso hace que aceptemos a nuestra pareja, que aceptemos sus defectos, que aceptemos muchas cosas de él, porque también le vemos a esa pareja muchas cosas interesantes para hacer la mezcla genética. Más adelante va a dar un nuevo ser humano. Si ustedes se dan cuenta, sus abuelitos duraban casados toda la vida, duraban impregnados con esta oxitocina, se querían todo el tiempo. Otras parejas demoran menos, otras menos, y ahora la tendencia es unos meses o algunos años de matrimonio, de enamoramiento. Eso depende de la persona y depende de la relación, ¿no? Pero la oxitocina tiene que ver mucho con ese periodo. Se le pueden decir a sus novios, lo siento, se me acabó la oxitocina. Entonces, cuando uno habla de, ¿sí? Démonos un tiempo a que la oxitocina suba, si es que sube. Pero chicos, solamente quiero decirles una cosa más adelante. Cuando una mujer te diga no, voltea la cabeza y vete, porque jamás te va a volver a decir que sí. Ya lo pensó muy bien. Bueno, eso sería hablando un poquito de esos aspectos psicológicos que uno los debe entender. La oxitocina bloquea muchos receptores en el sistema nervioso, como el olor, como si la persona de pronto no tiene un buen olor, usted no lo siente. Tiende a ver todas las cualidades y a anular los defectos. Y todo con el propósito sencillamente que ese enamoramiento va a hacer que esas personas estén juntas y compartan como pareja y puedan tener hijos. Específicamente la reproducción, ¿no? El resto ya son cosas sociales. Bueno, muchas veces una mujer dice, voy a tener un hijo, ¿sí? Ella debe decir, vamos a tener un hijo porque el hombre ha dado los 23 cromosomas y ella lo que tiene es el nido para que ese hijo se forme. Pero el hijo es de los dos, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos por acá. Entonces, la lista para que ustedes estudien, requisitos, los cuerpos de Henry, dice para qué sirven, fibras nerviosas. Y los capilares son capilares continuos. O sea, que estamos hablando acá, tejido nervioso tiene capilares continuos o capilares tipo 2. Después de la glándula hipófisis, si nosotros seguimos bajando, vamos a encontrar la tiroides. La tiroides es muy característica porque está llena de folículos tiroideos y es muy fácil no confundirla, ¿cierto? Entonces, al cortarla, la tiroides queda acá, mira, acá abajo. Acá quedan unos lóbulos grandes de la tiroides y un lóbulo que la sube. Está irrigada por la arteria tiroidea inferior y la arteria tiroidea superior. Son ramas de la facial y ramas de, yo no me acuerdo, pero usted las debe saber muy bien. Al mirar la tiroides, resulta, y yo se lo explico de esa manera, que la tiroides está formada por tiroides chiquiticas. Y esas tiroides chiquiticas se juntan y forman la tiroides gigantesca, que todas son iguales. Entonces se llama el folículo tiroideo. Es un folículo, este otro, este otro. Los folículos tiroideos por dentro tienen el número 5, tienen una proteína que se llama la tiroglobulina. La tiroglobulina y se le dice coloide, porque los primeros histólogos la llamaron así, el coloide. No sabían que era una proteína, cuando ni siquiera eso, se hablando hace más de 100 años que esto se estableció. El folículo tiroideo que lo nombramos como uno, pero el folículo tiene coloide adentro y tiene un epitelio cúbico que lo rodea. Sería el folículo tiroideo, ambas cosas. Dentro de los folículos se ven manchas donde no hay tiroglobulina, como acá. Se llaman vacuolas tiroideas, como acá.
vacuolas tiroideas. Los folículos que están pequeños generalmente ya dejan de sacar su tiroglobulina y empiezan a crecer. Y los que están grandes gastan su tiroglobulina y se empiezan a volver pequeños. O sea que esto es muy dinámico. Vamos a ampliar un poco. Bueno, vamos a darle los números acá. Los capilares de la glándula, que son el número 2, son capilares continuos. Ahí están los respectivos nombres. Y aquí la tenemos más grande. Le vamos a poner también números de una vez. Este es el folículo tiroideo. Acá adentro está el coloide, que es una proteína llamada tiroglobulina. ¿Quién fabrica la tiroglobulina? Las células foliculares. Miren las células alrededor del folículo. Es un epitelio cúbico simple. Acá lo mismo, un epitelio cúbico simple. Acá un epitelio cúbico simple. Lo mismo. Son las células foliculares. Estas células tienen dos funciones. Entonces, ven que tienen una cara que mira al coloide y una cara que mira a los vasos sanguíneos, que es el 2. Son los capilares continuos. Miren. Esta cara mira al coloide y esta parte de la célula, con su membrana basal, mira los vasos sanguíneos. Todos lados que ustedes la observen, esos capilares sanguíneos son capilares tipo 2 o capilares fenestrados. Entonces, ¿qué hacen las células? Toman acá todos los elementos y fabrican la tiroglobulina que estaría aquí adentro, ¿cierto? Que tiene 700 y pico de aminoácidos. Y entre esos aminoácidos tiene unos aminoácidos que son hexagonales que llaman tirosina. La célula folicular también tiene unos canales para que entre el yodo. Entonces, entra el yodo y llega a la tirosina, que es el aminoácido que está incorporado en la tiroglobulina, y le pega yodos. Cuando le pega un yodo, se llama tirosina 1, o sea, T1. 2 yodos, T2. 3 yodos, T3. 4, T4. Listo. Tenemos ahí la tiroglobulina. Unas tirosinas tienen 4 yodos, otras tienen 3, otras 2, otras no tienen ninguno, otras tienen 1, etc. Segunda función de las células foliculares, además de pasar el yodo y fabricar la tiroglobulina, tienen receptores para TSH. Y la TSH se produce en la hipófisis. Pues cuando viaja la TSH por sangre, llega acá y estimula los receptores. ¡Tac! 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 La célula folicular, que es una célula cúbica, extiende los bracitos y toma un pedazo de tiroglobulina. Se llaman filopodios, esos pies que extiende la célula. Y al tomar un pedacito del pastel de tiroglobulina, lo incorpora a la célula y la tiroglobulina, por medio de las enzimas proteolíticas de los lisosomas, es incidida, o sea, los aminoácidos son partidos. Entonces, toda la proteína se parte en aminoácidos. Y recuerden que yo les dije que había un aminoácido que tenía 4 yodos, que era la tirosina. Y había un aminoácido que tenía 3 yodos pegados, que era la T3, la triyodotironina. El T2, el T1 y el resto de aminoácidos se reciclan para volver a formar tiroglobulina. Pero el T3 y el T4 pasan a la sangre como las hormonas tiroideas. Y la forma activa es la forma de T3. Cuando llegan a la sangre se unen a la albúmina. La albúmina las liga para que no actúen y las va soltando lentamente la T3. La T4 en el hígado se transforma en T3. Y esta forma activa, T3, incide sobre todas las células del organismo. Entonces, por lo menos usted le dice, la hormona de crecimiento, ¿dónde actúa? Usted dice, en todas las células del organismo. La T3 o las hormonas tiroideas, ¿dónde actúan? En todas las células del organismo. ¿Y qué le hacen a las células del organismo? Controlan la velocidad del metabolismo. Por lo tanto, controlan la producción de ATP, controlan la producción de calor y el consumo de oxígeno. Eso. Mantiene el cuerpo calientico, mantiene la frecuencia cardíaca estable, mantiene la frecuencia respiratoria estable. Cuando las hormonas tiroideas están normales, se llaman que uno es una persona
eutiroidea. Igual, EU es igual, ¿sí? Eutiroidea. Cuando no se produce hormonas tiroideas es hipotiroidismo, cuando se produce mucho es hipertiroidismo. Pero para hacer usted un análisis de estos, y lo digo como médico que soy, que practico la medicina general, pero debido a tantos años de experiencia y acá como profesor de la universidad y lector de la medicina, me considero un médico que sé lo que hago y lo que la escribo, ¿sí? Es más, uno cuando los pacientes a veces ven que un estudiante médico de 23 años recién graduado está en el consultorio como que no le creen, ¿no? Por la falta de experiencia. Me acuerdo de un estudiante de medicina, fuera de eso era bajito y tenía cara de niño, muy buen estudiante. Y cuando entraban los pacientes le preguntaban a él que dónde estaba el médico. Eso lo molestaba en cierto modo. Bueno, la experiencia ustedes saben que es la madre, la experiencia es importantísima, tanto en médicos, mecánicos, con cualquier labor o trabajo que se haga, ¿no? Detectives, lo que sea. El número 5 me está mostrando la vacuola tiroidea. Entonces, no sé, resumiendo, yo podría decir, la tiroides tiene una unidad que es el folículo tiroideo, tiene células foliculares que tienen como función fabricar tiroglobulina y a la vez tienen receptores para que la hipófisis, cuando llega, tomar la tiroglobulina, entrar a la célula, destruir la tiroglobulina en aminoácidos, expulsar el T3 y el T4 como hormonas tiroideas, el resto reciclarlo. Pero la tiroides también tiene otra célula, que es esta célula clara, se llama la célula C. Creo que aquí está marcado 5, ¿no? Sería el número 6. Estas células claras producen calcitonina. Se conocen porque no, bueno, aquí hay una clara, pero estas claras que tocan el coloide no son las células C. Tienen que estar lejos del coloide, como este de acá. La calcitonina deposita calcio en los huesos. Esta no, porque miren, toca el coloide. Por acá. Resulta que el calcio es muy delicado. Si yo tengo hipercalcemia, puedo morir de un paro cardiorrespiratorio. Si lo tengo bajo, hipocalcemia igualmente. Porque el calcio se utiliza en la transmisión sináptica, aumenta la velocidad sináptica y en la contracción muscular. Entonces, mucho calcio me puede comprimir los músculos de la tráquea respiratorio y asfixiarme. Mucho calcio, hipercalcemia, puede producir fibrilación ventricular, fibrilación auricular, etc. Y poco calcio es lo contrario, hipocalcemia. Los niveles de calcio están entre 9,5 y 10,5 miligramos por decilitro. 6 miligramos es muy poco. Y 10, 5, 15 sería mucho. La hipercalcemia y la hipocalcemia. Primero, no tienen nada que ver con la hipófisis. Se regulan entre ellas, entre la calcitonina y la hormona de crecimiento, y la paratormona que la produce la glándula paratiroides, que la vamos a ver a continuación. Si hay mucho calcio en la sangre, la calcitonina lo saca y lo mete a los huesos. Entonces, se regula el calcio entre 9,5 y 10,5. Si tengo muy poco calcio, lo saco de los huesos por medio de la paratormona. Y esto lo hago estimulando los osteoblastos y los osteoclastos. Los osteoblastos construyen hueso y los osteoclastos destruyen hueso. Cuando se construye el hueso, el calcio queda en los huesos. Cuando se destruye el hueso, el calcio sale a la sangre. Eso sería entonces todo lo que concierne a la glándula tiroides. Capilares fenestrados tipo 2, folículo 1, vacuolas tiroideas. El número 4 me está señalando aquí la célula C, los capilares al lado. Yo creo que con esto es suficiente para saber de la tiroides. ¿Alguna pregunta de la tiroides? A ver, por favor, participen porque me tienen aquí como un monólogo.
por lo menos. ¿Ustedes creen que la tiroides es necesaria para la vida o no? Cuando yo nazco sin tiroides me llaman agenesia tiroidea. ¿Cómo sería un niño sin tiroides? Primero, el llanto, el metabolismo bajo, un llanto muy débil. Es un niño que no se mueve, que duerme 22 horas diarias. Y además está empezando a tener problemas cognitivos porque las hormonas tiroideas aumentan la velocidad en la maduración del recién nacido, de la maduración del sistema nervioso. Hay que detectarlo rápido. Yo sí puedo vivir sin tiroides, pero necesito tomar la hormona en pastillas. Como es un aminoácido, no se destruye en el estómago. Yo no puedo, ¿qué no puedo tomar en pastilla? Proteínas. Porque las proteínas se destruyen con el ácido clorhídrico. Entonces, eso del colágeno hidrolizado y del colágeno es dudoso, porque el colágeno se va a partir en aminoácidos en el estómago. Entonces, lo que voy a obtener de pronto es la prolina y la hidroxiprolina, la lisina, que son los aminoácidos más frecuentes del colágeno. ¿Por qué me acuerdo del colágeno? Porque estaba dando la clase de tejido conectivo con medicina y el 25% del peso de nuestro cuerpo es colágeno. O sea que una de las células más numerosas son los fibroblastos que fabrican el colágeno. Entonces vamos a darle los números acá. Folículos tiroideos, capilares fenestrados, célula folicular, célula C, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. A ver, ¿cuál otra? La glándula paratiroides. Ustedes observan la glándula paratiroides en este sitio. Y es muy fácil, porque la glándula paratiroides solo va a presentar dos tipos de células. Unas células que llaman células principales, miren, son los núcleos de las células principales que producen paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Pues la paratormona va al hueso, estimula a los osteoclastos para que coman hueso y salga calcio y aumenten los niveles de calcio en sangre. O sea, la paratormona combate la hipocalcemia. Ustedes ven que esas células, unas son claras y otras son oscuras. Hay células principales claras y otras son oscuras. Entonces tienen que saberlas localizar, ¿sí? Célula principal de núcleo claro. Célula principal de núcleos oscuros. Según lo que yo dije, ¿por qué unas tienen núcleos oscuros? ¿Por qué otras tienen núcleos claros? Ya lo expliqué. A ver, ¿quién me podría comentar algo? Por lógica. Los núcleos claros, ¿qué estarían haciendo? Y los núcleos oscuros, ¿por qué están oscuros? A ver, María Jaimes, ¿qué piensas tú? ¿Estás presente, María? Si no te pongo la falla acá, María. ¿Presente? Juan Pablo. Sí, profe. Sí, dígame, ¿por qué de pronto unos núcleos están oscuros y otros claros? Los oscuros quizás ya son células envejecidas, que no es... Casi. Son células en descanso. O sea, todas las células no Sí, pueden estar produciendo paratormona. Estas están en descanso dormidas y estas están trabajando. ¿Qué pasa cuando estas ya estén cansadas? Su cromatina se vuelve oscura y la cromatina de esta se vuelve clara, se turnan. Como les hablaba de los fibroblastos y los fibrocitos. Entonces esas serían las células principales, de núcleo claro y núcleo oscuro. Ambas producen paratormona. Sin embargo, ustedes miran que el número 2 me está señalando unas células que son diferentes a las otras. A ver, Juan Pablo, usted mismo, ¿en qué son diferentes señalado por el número 2 a las otras? Mírelas. en el citoplasma. Muy bien. El citoplasma es rojo y se llaman células osífilas, cuya función es desconocida. Algunos creen que son células principales envejecidas o nacientes. No se sabe.
Cuando la función de una célula no se sabe, o la función de algo no se sabe, hay como 8 o 10 teorías. Y usted hasta puede inventar una, ¿sí? Pero no se sabe. Lo que les nombré. Entonces, las rojas son osífilas y estas son células principales. Ahora observemos que hay capilares, mira. Capilares tipo 2. Por todos lados. Los capilares de las glándulas endocrinas siempre van a ser capilares tipo 2 o capilares con poros que se llaman capilares fenestrados. ¿Por qué? Porque yo tengo que, la glándula con sus células tiene que sacar materias primas rápido, fabricar las hormonas y las hormonas tienen que ser vertidas nuevamente a la sangre. Necesito capilares que tengan poros, que dejen salir rápido. De acuerdo que los capilares tipo 1 no dejan salir casi nada de su contenido, los tenemos en el sistema nervioso, en el músculo cardíaco, en el músculo liso, en el músculo esquelético si no están, en el músculo liso, en el músculo cardíaco, para que el potencial de contracción se transmita a través de unas uniones que se llaman uniones de intersticio. Uniones intersticiales. Entonces, vamos a ponerle los números acá. Es muy sencillo, miren, el adipocito son el 2. Cuando la glándula paratiroides está envejeciendo, entonces aumenta el número de adipocitos. Adipocito blanco porque hay adipocitos pardos que no están en los seres humanos, sino en el recién nacido. Aquí vemos la glándula con más aumento. Observamos las células principales de núcleos claros, de núcleos oscuros, núcleos claros, oscuros. Se están turnando. Los capilares tipo 2, observa los glóbulos rojos están en fila india, como acá y acá. Capilares 2, capilares 2. Y las células osífilas las encuentran hacia este borde, donde ustedes pueden ver que el citoplasma es rojo y a veces se unen en grupos. Entonces, en resumen, si le ponemos números, tenemos nosotros el número 3 que me nombra las células principales, núcleos oscuros y claros. El número 2, las células osífilas. El número 4, los capilares sinusoidales. Células principales. Ahí quedó mal porque, bueno, las células osífilas no son de núcleo claro ni oscuro. Las células osífilas son rojas. Las que son las células principales, lo corrigen, son de núcleo claro y oscuro y pues tratan de localizarlo. Los capilares tipo 2 y el tejido adiposo formado por adipocitos. Vamos a continuar. Nos quedaría por último la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, están encima de los riñones. Una es piramidal y la otra es semilunar. Estas formas diferentes debido a que en la parte derecha está el hígado y hace bajar más la glándula volviéndola semilunar. La otra queda más triangular, más piramidal. Al mirar la glándula, nosotros podemos ver, ¿no?, que la glándula es así grande, que tiene una corteza y que tiene una médula. La corteza iría de acá hasta el número 5, hasta acá. Y aquí en la parte central estaría la médula, que es el número 6. La corteza tiene 3 capas. La médula es una sola, ¿sí? Con estos números quiero que ustedes vean, pues, para que sepan, recuerden. Entonces, la glándula está rodeada de tejido adiposo. Este es el número 1. El número 2 es la cápsula de la glándula, que es tejido conectivo denso y regular. El número 3 es la primera capa de la glándula, que es la capa glomerular, que ocupa el 13%. El número 4, ya las células no están así en redondetes, como la capa glomerular que decía en redondetes o glomérulos, sino las células están a lo largo, formando fascículos.
Pues, esta es la capa fascicular. La 4, que puede llegar a ser el 80%. La glomerular de la corteza es el 13% aproximadamente. Pues, y el 5 es la capa reticular. Vamos a ver qué producen cada una de ellas. La cápsula de tejido conectivo denso irregular, el tejido adiposo la protege. La primera capa, que es la glomerular, produce aldosterona, que se considera un mineralocorticoide. Y produce también epiandrostenidiona, que se considera como una hormona masculina de bajo poder. Lo más importante es la aldosterona, porque el eje renina, angiotensina, aldosterona termina precisamente activando a esta capa para que produzca aldosterona y se retengan líquidos y suba la presión arterial. O sea, la aldosterona hace subir la presión arterial. ¿Cuándo se baja la presión arterial? Cuando sangramos bastante, cuando estamos deshidratados, cuando tenemos diarrea, etcétera. La presión puede bajar, necesitamos líquido, pero cuando usted tiene diarrea, toma Pedialyte de uva o de coco, o suero oral. Pedialyte es suero oral, sino que fue el que cogió la fama y la cantidad de millones de dólares que se venden de Pedialyte nomás en Colombia es sorprendente. Porque la gente ya se amañó con eso. Es como cuando uno toma una marca de celular, entonces ese es fino, ¿sí? Este es el que es fino. O Sony en los electrodomésticos, etcétera. La capa glomerular, entonces produce eso. Si la capa glomerular es atacada por la tuberculosis, cuando hay tuberculosis y se disemina el pulmón, se destruye la capa glomerular. Entonces, la aldosterona se deja de producir, el sodio se vuelve una pelotera con el sodio y el agua, y el paciente muere de un desequilibrio hidroelectrolítico. O sea, esta capa es necesaria para la vida. Sin embargo, hay personas que nacen sin ella. Entonces, hay que darles la aldosterona o el mineralocorticoide, que es necesario. Nacen sin corteza suprarrenal, prácticamente. ¿Sí? Otra cosa, la segunda capa, que es la número 4 que estamos viendo acá, se llama la capa fascicular. Entonces, esa la tengo por acá, vamos a pasar. Bueno, acá está la capa glomerular, la estábamos viendo, esta es la cápsula. Aquí le ponemos el número 1, la cápsula. El número 3, las células de la capa glomerular no reciben un nombre propio, sino células de la capa glomerular productoras de aldosterona. Esto es un glomérulo de la capa glomerular. Acá hay otro, pero señala las células glomerulares. Y observamos estos vasos sanguíneos, capilares fenestrados, que pertenecen al plexo capilar corto de la suprarrenal. ¿Eso qué quiere decir? Que la sangre que llega por acá se mete por estos capilares, mira, y va nutriendo las células de la glomerular, dándoles oxígeno y dándoles materias primas para que fabriquen la aldosterona. Todas las hormonas que se producen en la corteza suprarrenal tienen un núcleo común. Está formado por hexágonos y pentágonos, que se llama el anillo ciclo pentano fenilfenaltreno, ¿sí? Y este anillo es común para las hormonas sexuales, o sea, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, la aldosterona, los glucocorticoides, las hormonas sexuales débiles, andrógenos de la reticular, el anillo, ciclo, pentano, fenilfenaltreno, es igual. ¿Y de dónde viene él? Del colesterol. El colesterol es la base para la fabricación de estas hormonas. Por eso decíamos, las hormonas pueden ser en la hipófisis proteínas, en la tiroides pueden ser aminoácidos como el T3 y el T4, y acá en la suprarrenal las hormonas son lípidos, son sustancias que tienen un núcleo grasoso, lipídico, o sea, las hormonas pueden ser cualquiera de esas moléculas, ¿no? Estas también se pueden tomar y como no son proteínas, se pueden tomar en pastillas si hacen falta. Miremos acá los números para que les queden. Cápsula, capilares, mineralocorticoides.
límite entre la glomerular y la fascicular. Sería acá, ¿no? Entonces aquí empieza la fascicular hacia allá. Acá nosotros la vemos, que la fascicular iría de acá hasta por acá. Ocupa hasta el 80%. Vamos a verla ampliada. Es que esa la tenía en otra parte. Estamos viendo ya todo lo que vimos. Acá. Entonces, acá está la glomerular y mire la fascicular. Sus células siguen una tras de otra, y en medio un capilar tipo 2 del plexo capilar corto. Dense en cuenta que este plexo capilar está dejando el oxígeno en la glomerular y está dejando oxígeno y nutrientes en estas células de la fascicular. Todas estas células de la fascicular, mire, una, dos, todas esas células se llaman espongiocitos. Porque ellas están llenas de colesterol. Lo mismo las de la glomerular. Lo que tienen por dentro es colesterol. Cuando llega la ACTH de la hipófisis, encuentra receptores en estos espongiocitos y entonces el colesterol se empieza a transformar agregándole grupos hidroxilos o carboxilos o cetónicos. Ese colesterol se empieza a transformar en cortisona, en hidrocortisona y en diferentes corticoides. La capa fascicular produce corticoides. La capa glomerular que vimos antes también tiene receptores para ACTH, pero tiene receptores para angiotensina 2. Entonces produce también la aldosterona, la ayuda a producir la ACTH. Pero más es que todo es para esta capa fascicular. ¿Los corticoides para qué sirven? Frenan el sistema inmunológico. El sistema inmunológico con muchos anticuerpos empieza a atacarse a sí mismo y a dañar el riñón, sobre todo la membrana basal del riñón, las serosas que envuelven el corazón, los pulmones y los intestinos, las articulaciones en la artritis reumatoidea, las válvulas cardíacas en la fiebre reumática. Ese sistema inmunológico puede causar alergias en la piel, generalmente con mucha picazón, etcétera. ¿Y usted qué debe dar? Corticoides para que baje el sistema inmunológico. Inclusive en el COVID-19 teníamos nosotros la dexametasona por 8 miligramos que se aplica y que fue muy buena y que todo el mundo se la aplicaba porque es un potente antiinflamatorio y le dice al sistema inmune, se agarra con el virus y se sacan chispas, como se dice por ahí. ¿Sí? Por eso muchas personas desarrollan la enfermedad y llegan a morir por la enfermedad porque el sistema inmune como que la respuesta es exagerada con inflamación y con coagulación. Los coágulos eran lo que más mataba a gente antes en el COVID, por eso se usan sustancias anticoagulantes cuando se está haciendo el tratamiento para evitar que los pacientes empeoren, ¿no? Entonces acá podemos decir que es la más grande, que produce los glucocorticoides. Ya sabemos, investiguen algunas acciones de los glucocorticoides como potentes antiinflamatorios e inhibidores del sistema inmune. Los capilares tipo 2 que bajan por esta parte y las células que llaman espongiocitos. Espongiocito es porque la célula queda como con unos roticos por dentro, porque cuando echamos los alcoholes, el colesterol se desvanece y las células quedan como blancas. Pero ese material, ese colesterol, vuelvo y repito, cuando llega a la ACTH de la hipófisis, se empieza a transformar. Es muy parecido, y ustedes ya tuvieron que verlo en fisiología. El colesterol sigue la vía de las desmolasas, sigue la vía de diferentes enzimas para producir todo esto que se produce en la suprarrenal. O sea que el colesterol es bueno, no le dicen que no, eso tiene colesterol, que colesterol. Empezando porque las membranas celulares están hechas en parte de colesterol. Ahí tenemos los números y aquí tenemos capilar fenestrado, un espongiocito y una célula endotelial. Ahora vamos a pasar a la siguiente capa de la suprarrenal, que sería la capa reticular. Entonces, miramos la glándula aquí en la parte y observamos la capa glomerular
la capa fascicular, la 4, y este pedacito es la capa reticular. Muy importante porque produce hormonas masculinas en las mujeres. Produce andrógenos en las mujeres, pero son andrógenos de baja potencia. Y en ciertas especies animales, como en las hienas, la capa reticular es grandísima y los andrógenos son muy abundantes, tanto que en esta especie existe matriarcado, o sea, por eso la llaman las hienas, no los hienos, ¿sí? Que las hienas están llenas de hormonas androgénicas producidas en la suprarrenal, ya que no tienen testículos. Pero es tanta la cantidad que son las dominantes en la manada, ¿sí? Los primeros biólogos, cuando observaron las hienas, pensaban que eran hermafroditas, porque el clítoris de la vulva era largo, era demasiado largo, parecía un pene, y los hienos o los machos, pues el pene era pequeño. Ahí hay matriarcado y prácticamente los machos son los últimos que comen, son los que los humillan, son los que no mandan, ¿sí? Sin embargo, hay un macho que llaman macho alfa, que es el que va a solamente tiene derecho a procrear con la hembra alfa, que es la que manda en toda la manada, ¿no? Es un matriarcado. ¿Para qué le sirven las hormonas sexuales masculinas a las mujeres? Se producen en este sitio. Entonces le sirven para que la mujer tenga más competitividad, o sea, pueda competir con el hombre, sea un poco más agresiva, sea, pues, no se deje, como se dice, pero no es suficiente. Cuando hay tumores en esta glándula, cuando la capa reticular está aumentada, entonces hay más andrógenos en la sangre y la mujer puede tener acné, puede tener pelos en la cara, que se llama hirsutismo, y hay una sustancia que se llama la ciproterona, que anula esta cantidad de hormona en exceso, o que la anula totalmente. Ciproterona la utilizan para cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata es hormonodependiente. Si yo tengo cáncer de próstata, me dan ciproterona y me mata todas las hormonas masculinas. Eso sí quedo con la libido en cero. Pero el cáncer no sigue creciendo. Por eso es que los enfermos de próstata, de cáncer prostático, duran 5, 7, 9 años, han llegado a durar. Es un cáncer muy lento, pero de todas maneras termina ganando la batalla. No es curable, ¿cierto? Y se va de metástasis o se siembra más que todo en los huesos. De la zona reticular, en resumen, produce andrógenos como la epiandrostenidiona y la epiandrotestosterona. Son de baja potencia. Y muchas veces hay mujeres que prácticamente no tienen andrógenos en esta capa, o muy pocos. Los estudios han demostrado que el grosor de la voz de la mujer, si la voz es delgada o algo un poco más ronca, tiene que ver con estos andrógenos. Y estos andrógenos de la capa reticular también específicamente son los que los estudios han demostrado que dan crecimiento al pene. El tamaño del pene en el 80% de la población es igual, o sea, normal, y solamente un 20% muestran penes muy pequeños o penes muy grandes. Pero algunos dicen que hasta el 90% son penes normales. Entonces, el crecimiento, además de ser genético, tiene que ver con las hormonas de la suprarrenal. Ahora vamos a ir a la médula. Bueno, pongámosle los nombres acá. Tejido adiposo, cápsula de la suprarrenal, zona glomerular, etcétera, etcétera. Vamos a ir a la médula y aquí estamos en la médula. ¿Por qué conocemos la médula? Porque la médula presenta esta vena grande. ¿No la vemos? Entonces tenemos la médula suprarrenal, se caracteriza por presentar las células cromafines. Fines al color, por eso se le llamaron cromafines. Y al examinarlas por dentro tienen catecolaminas. Dichas catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. La médula tiene una irrigación doble. ¿Por qué? Porque le llega el plexo que estaba hablando, que pasa por encima de la corteza, pero le llegan unas arteriolas directamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esos vasitos llegan de la cápsula y llegan directo a la médula sin dar oxígeno a la corteza. ¿Por qué esto? Porque
Si no fuese así, no llegaría oxígeno a la médula, porque se consumiría cuando fuera pasando por la corteza, se iría consumiendo, y aquí llegaría poco oxígeno. Entonces, el plexo capilar corto sería eso, y el plexo capilar largo es el que manda los capilares y las arteriolas directo a la médula con todo el oxígeno para que pueda funcionar bien. Aquí tenemos las células cromafines. También hay neuronas que han quedado en la médula que llaman neuronas ganglionares. Y tenemos los capilares tipo 2. Tenemos la vena central y las células cromafines. ¿Para qué necesitamos la adrenalina y la noradrenalina? Para el estrés agudo. ¿Sí? El estrés agudo cuando sucede un evento así como cuando usted dice, se me quedó el celular en el taxi. ¿Sí? Inmediatamente empieza a producir grandes cantidades de adrenalina, de preocupación, se me perdieron los papeles, etcétera. Eso. Me van a matar. Los animales que son territoriales, ellos salen corriendo o luchan. Algunos tienen la capacidad de parar los pelos para verse más grandes y para que el otro, pero eso lo hace la adrenalina. Huida o lucha. En los humanos, pues ya no es eso, ¿no? Ya no nos guiamos tanto por eso. Ya no es lucha, sino a veces es lucha, pero de palabras. Cuando le pegan a uno esas vaciadas, cuando uno pasea a alguien, como se dice. Hay dos cosas importantes aquí que quiero que recuerden. La médula suprarrenal es para el estrés agudo. Es que es un estrés agudo lo que les estaba hablando, ¿sí? Que usted entra a un previo teórico, que usted le van a hacer unas preguntas, que está bastante nervioso, que lo bloquea, que se le olvida. Y el estrés crónico es cuando uno por allá caminando por una montaña, solo se rueda y se parte una pierna y no hay nadie por ahí. Ya como las películas, ¿sí? Sobreviviré día 1, día 2. Cuando hay estrés crónico se empieza a consumir los músculos porque se activan los corticoides de la suprarrenal y esto para mantener a la persona viva se llama gluconeogénesis. Lógicamente ya se ha acabado el glucógeno, que es la glucogenólisis, y esto hace que las personas puedan sobrevivir durante semanas si tienen agua, y igualmente los animales, porque estamos hablando de todo, ¿no? Porque los animales también tienen la glándula. Entonces, el estrés crónico también puede ser una quemadura. Mientras usted está quemado, usted siente un disconfort, una disforia, mientras va, o una fractura, mientras va al hospital. Ese estado de estrés puede durar 24, 48 horas mientras uno se tranquiliza, etc. Claro que el estrés crónico también puede ser mientras uno, si le pierde la cartera, mientras uno desbloquea las tarjetas, mientras saca la cédula de nuevo, cosas así. Esa preocupación que da de quedarse sin dinero, etcétera. Hay tumores que nacen aquí en las células cromafines, o sea, en la médula. Y es un tumor feo, se llama feocromocitoma. Entonces, imagínese usted una persona con un feocromocitoma produciendo bastante adrenalina y noradrenalina. No las catecolaminas. La adrenalina y la noradrenalina se diferencian solamente que cambia un grupo del anillo catecol. Ustedes deben averiguar cuál es el que cambia para que se llamen así respectivamente. Ese feocromocitoma, ¿qué le va a dar al paciente? Si yo tengo mucha adrenalina, voy a tener sudoración, piel caliente, taquicardia, preocupación, ¿sí? Insomnio, como si fuera a pelear, como si, ¿no? Entonces, no olvidar eso. Existen otras glándulas que están con secreción endocrina, tenemos en el páncreas, pero no lo tenemos acá, eso lo vemos en el digestivo. Entonces el páncreas produce secreciones endocrinas como la insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático, la somatostatina y la gastrina. Están en los islotes pancreáticos. Y hay unas glándulas endocrinas que son unicelulares, están a lo largo del intestino, en el estómago, en las glándulas del estómago. Tenemos las células parietales, principales, las células G productoras de gastrina. Entonces se llama el sistema SNET, Sistema Neuroendocrino Difuso.
En el libro de Gardner, ustedes deben sacar, ¿sí?, el capítulo de endocrino, deben leerlo, subrayarlo, ¿sí? Endocrino, sistema endocrino. Está muy clarito todo lo que yo he dicho, hay dibujos, etcétera, etcétera. Y con estas copias las tenemos en cuenta para estudiarlas para el quiz de endocrino. Entonces, no sé si les queda alguna pregunta. Como ven, pues terminamos algo rápido porque me gusta ir al grano. O sea, no es una clase teórica, la clase teórica también pues la observamos. El libro trae muy completo. El libro de Ross también trae muy bien lo que es sistema endocrino. ¿Importante para ustedes el sistema endocrino? Sí, porque ustedes van a estar analizando hormonas, cantidades. Hay ejes. Yo le voy a repetir esos ejes. El hipotálamo es el primero que está, ¿no? Entonces, por lo menos, hipotálamo, factores liberadores, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Ese es un eje. Hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, otro eje. Hipotálamo, hipófisis, ovario, hipotálamo, hipófisis, testículo. Son 4 ejes. Y usted tiene que examinar si lo que está fallando es el hipotálamo, que no está estimulando la hipófisis. O si el hipotálamo está bien y la hipófisis es la que no estimula las glándulas, entonces tiene que medir las hormonas. ¿Qué hormonas medirá usted? Factores liberadores hipotalámicos, si están altos o bajos, para hacer la conclusión. Hormonas producidas por la hipófisis. Entonces yo mido FSH, LH, hormona de crecimiento, puedo medir prolactina y puedo medir MSH, que también lo producen las células basófilas, no les dije, y hormona lipotrófica, que también la producen las células basófilas. O mido directamente la hormona que está produciendo la glándula endocrina, T3, T4, si son el ovario, FSH y LH, si son los testículos, FSH y LH. Se me olvida decirles, o no les dije bien, que la LH estimula las células de Leydig y del testículo para que produzcan testosterona, la 5-hidroximetil testosterona, que daña los folículos pilosos, la tienen ciertos varones, o la 5-metiltestosterona, que la tenemos todos, no daña los folículos pilosos. O sea que la calvicie es hereditaria, y si alguno de ustedes su papá es calvo, posiblemente no se salve de perder el pelo cuando usted, después de los 25 años, empieza a perder el pelo poco a poco, tanto que uno no se da cuenta. Bueno, esto sería más o menos lo que tendrían que repasar, el cuadro del sistema SNET, que está el sistema digestivo de Gardner, porque el sistema neuroendocrino difuso maneja más que todo el sistema digestivo, o sea, en el estómago, el intestino delgado y grueso, existen estas glándulas unicelulares. O sea, una sola célula es una glándula endocrina unicelular. Y son más o menos como unas 15 tipos diferentes de células. En ese cuadro las van a encontrar y van a encontrar para qué sirve. Ahorita ya faltan 20 minutos para las 4. Si tienen alguna pregunta acerca de este interesantísimo sistema endocrino, ustedes deben estar con las competencias y las capacidades de describir la glándula pineal, lo que produce, la capacidad de hablar de la hipófisis, sus diferentes lóbulos, células, que lo producen, saber qué es el sistema portohipofisiario, cómo se transmiten los factores liberadores hacia la hipófisis, qué es la neurohipófisis, que no produce nada, qué es el fascículo hipotálamo hipofisiario, los cuerpos de Henry, los pituicitos, y etcétera, de todo lo que hablamos. Entonces, esto yo se lo voy a subir al Moodle para que les quede pues, la grabación. Y si tienen alguna pregunta pueden hacerla ahora. Vamos a ver aquí, tengo una pregunta en el chat que dice, sí, profe. ¿Qué me quería decir María Paula con ese sí, profe, que estaba en clase? Bueno, alguna participación, alguna cosa que quieran saber, tumores de por lo menos. Las células APUS, o sea, las células SNET, esas glándulas unicelulares, pueden multiplicarse y producir tumores. Y esos tumores por lo menos pueden hacer que la gente tenga la cara roja
que tenga demografismo, o sea, que usted le pase la mano así, la uña por la piel y se forme una raya roja oscura, que despiertan la conciencia, porque esos tumores producen hormonas. Se llaman apudomas. Entonces, escríbanlo ahí, apudomas, porque el sistema SNET en inglés se dice APUD, A-P-U-D. Nosotros le decimos sistema SNE, que quiere decir sistema neuroendocrino difuso. Bueno, entonces, pues, no siendo más, pues se agradece a la audiencia y pues nos despedimos. Entonces me despido de Isaura, de Yoletti, María Fernanda, Juan Pablo, María Paula, Ingrid, Dayana, Juan Sebastián y estudiantes. Pues hay estudiantes, quién sabe quién será. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. La próxima clase será el martes que viene. Es del sistema reproductivo masculino y femenino. Y vendrá el laboratorio de fisiología esa semana. Y la última semana tendremos laboratorio del reproductor masculino y femenino. Ojalá me acompañe la doctora, la cual extraño mucho porque, pues, ustedes saben que ella me ayuda mucho. Es muy participativa y sus disertaciones son muy acertadas, ¿no? Entonces, no siendo más, me despido. Bueno, entonces que pasen buena tarde y hasta una próxima oportunidad. Bye, bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego.